Y llegamos al marco interpretativo de colonial, reconstructivo, como dice Nora Akin, donde se posicionan grandes autores latinoamericanos que tratan de develar algunas injusticias. Para poder entender el marco interpretativo de colonial o la perspectiva de colonial, ¿sí? Primero debemos entender qué es la colonialidad, que establecieron jerarquías, obviamente, políticas, sociales, económicas, religiosas, raciales, de sexo, género y epistemológicas que continúan vigentes hasta hoy. Y como son estas jerarquías, son las que le van otorgando la suma del poder al hombre blanco, heterosexual, de ascendencia europea, cristiano. Si bien no se da la colonialidad a fuerza de espada, como se dio hace 500 años atrás, en algunos casos, porque sabemos que muchas veces muchas de estas dictaduras en América Latina fueron financiadas precisamente por los países hegemónicos, sigue vigente la idea de mundo que se ha construido a través de la modernidad colonial. Y esto es lo que cuestiona y desde acá se posiciona el marco interpretativo de colonial. A ver, reflexionemos. ¿Será coincidencia que la mayoría de los países sumidos en la pobreza y las desigualdades sociales fueron colonizados? No lo creo. ¿Será coincidencia que en América Latina quienes más poder político y económico tienen son personas blancas, de ascendencia europea, varones? No lo creo. ¿Será coincidencia que en América Latina las mayorías de las comunidades y pueblos originarios, como mayas, huarpes, mapuches, etcétera, viven en la extrema pobreza? No lo creo. Entonces, esto significa que ese sistema establecido hace 500 años, que subordina a mujeres, que clasifica a las personas según la raza, la etnia, según la situación económica, es decir, que clasifica personas de primera y personas de segunda, donde predomina la heteronormatividad, que posiciona a Europa como epicentro de las ciencias, como epicentro de las tecnologías y que nos ubica como Latinoamérica o a Latinoamérica como fuentes de recursos naturales, de esa maquinaria capitalista que desencadena la desigualdad socioeconómica y la destrucción del medio ambiente y que si vemos las aristas sigue y continúa perpetuándose hasta el día de hoy. Por ello, la perspectiva de colonial es muy importante. ¿Por qué? Porque nos interpela e intenta deconstruir estas múltiples jerarquías hegemónicas, empezando con dejarlas en evidencia. Con esta perspectiva, con este marco interpretativo, deja estas situaciones y estas jerarquías en evidencia. Es decir, intenta deconstruir múltiples jerarquías hegemónicas a partir de, por un lado, como les dije anteriormente, dejarlas en evidencia, pero también reconociendo que la cultura, y esto es re importante, es un factor importante en el análisis social, ya que entrelaza los procesos tanto económicos, políticos. ¿Y esto qué va a significar? Una estrecha relación entre el capitalismo y la cultura del pensamiento de cómo la realidad es un espacio para la otredad, pues busca hacer visibles o dar voz a quienes quedaron fuera, a quienes quedaron sin voz. También, obviamente, cuestiona las epistemologías hegemónicas y plantean otras maneras de generación de conocimiento, por lo tanto, una
opción diferente a esta mirada colonizada. Es decir, la perspectiva decolonial va contracorriente de las formas de conocimiento preestablecidas. Buscan en este sentido deconstruir las relaciones de poder establecidas por la colonialidad que contribuyen a visibilizar los efectos negativos del poder hegemónico que traen consigo la colonialidad del poder, del saber y del ser. Lo repito, porque es muy importante. Contribuyen a hacer visible todos estos efectos negativos del poder hegemónico que nos trajo la colonialidad, que traen consigo la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. En conclusión, es un intento, este marco interpretativo decolonial, de reinscribir la historia desde otra lógica, desde otro lenguaje, desde otro marco interpretativo, de otro marco de conocimiento al modelo eurocéntrico y androcéntrico. Espero que haya quedado claro, es una primera aproximación a esto que es la perspectiva decolonial, que es realmente un aporte importantísimo para leer estas situaciones que muchas veces han quedado ocultas con esta mirada hegemónica de las ciencias desde el epicentro europeo. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Y para finalizar, nadie mejor que Galeano, que Eduardo Galeano, quien decía: los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos. En 1942, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, y a un Dios de otro cielo, que ese Dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol, y a la luna, y a la tierra, y a la lluvia que la moja.